sino que las palabras de mi director espiritual, inoportunas en el mejor de los casos, proporcionaban una dimensión adicional de significado a las manipulaciones que el padre Cabrera había efectuado sobre mí en la primera parte de la enfermedad, que todos aceptamos como una gripe fuerte. Recordé confusamente que uno de los modos más comunes de contraer la hepatitis era a través de la aguja mal esterilizada de una inyección. El padre Cabrera me había puesto 4 o 5 una vez advertida la ineficacia de los antigripales convencionales. Por tanto, era posible que el virus de la hepatitis, o como quiera que se llame el agente encargado de provocarla, me hubiera sido inoculado intencionalmente. Había decidido liquidarme poco a poco tras los sucesos de Madrid, y yo estaba en sus manos, condenado a comer una comida envenenada y a tomar unas pastillas destinadas a dosificar la progresión de una muerte lenta y terrible, como las que padecieron algunos personajes de la Biblia enfrentados a Dios. Cuando ya imaginaba las escenas últimas de mi vida, todo mi cuerpo descompuesto y amarillo tras haber arrojado por la boca a trozos esa glándula ímpar llamada hígado, sentí una paz absurda y libertadora, casi alegre, como la que deben experimentar algunos generales cuando la derrota, siendo inevitable, no ha presentado, sin embargo, más que un breve anticipo del horror total. Realmente el trabajo de destrucción a que me había sometido merecía los parabienes de la parte de mí que había ignorado los planes de aniquilación de la otra parte, ejecutados con unos cuantos movimientos brillantes, como las jugadas previas al fin de una partida de ajedrez. El padre Beniopa me contemplaba con expresiones afables como si hubiera dicho algo inocuo, desprovisto de todo significado que pudiera relacionarse con mi situación. Pasado un tiempo cuyos segundos atravesaron mi frente en forma parecida a pequeñas cantidades de metrallas segregadas de un conjunto infernal, añadió: hay varias clases de hepatitis. Lo más común es que ninguna de ellas resista gravedad, salvo complicaciones que alteren el funcionamiento de otros órganos. En cualquier caso, habrá que esperar a ver qué dicen los análisis. Consideré que este complemento a la información sobre la muerte de su padre no tenía el objeto de tranquilizarme, sino de hacerme ver hasta qué punto estaban las manos de ellos y de insinuarme quizá la evolución de los hechos dependía en alguna medida de mi comportamiento, dado que quien dominaba en mí en tales momentos era el otro, el constructor de túneles que conducían de la desesperación al infierno. Solo quise saber lo que había ocurrido con el jugador de póker que tras 2 días con sus noches de cometer meticulosos errores y de alentar un insomnio preciso, ajustado como una venta al devenir de la derrota, pregunta al contrario al juego que llevaba en aquel evite que marcó el principio del desastre. Lo curioso, pensé, es que el que pregunta sabe que intenta prevenirse de la comisión del mismo error en un futuro incapaz de repetir una situación idéntica a la primera. Padre, balbuceé. Sí, hermano Torres, dígame. ¿Usted sabe lo que ocurrió en Madrid, además del fallecimiento de mi madre? Su situación, hermano, no le da derecho a hacer preguntas indiscriminadas, y menos a intentar implicarme a mí en algo que imagino concierne a sus particulares relaciones con la jerarquía eclesiástica o con los responsables superiores de esta orden. Usted mismo habrá observado que desde que volvió de Madrid yo he respetado su aislamiento, aceptando que me rehuyera como lo ha hecho, pese a ser su director espiritual. Es que estaba algo confuso, argumenté, con la lejanía de quien va a ser ejecutado y cuando solicitan de él que diga unas palabras últimas. Y yo esperaba que usted mismo intentara
desvendar los hilos de esa confusión sin ninguna presión por parte mía. Los conflictos internos maduran y se resuelven en un lugar y bajo una duración que no guardan paralelismo alguno con los lugares físicos que ocupamos ni con las medidas de tiempo que utilizamos para deambular por ellos. Yo estaba, y espero aún, que mis enseñanzas hubieran acabado por interiorizar en usted una suerte de método que junto a la oración y demás prácticas religiosas bastara para que su razón gozara de cierta autonomía frente al desarrollo de una situación espiritual complicada. Por eso, hoy no he venido a verle en calidad de director espiritual, ya que mi nombramiento o mi destitución para ese cargo es responsabilidad suya y solo usted puede ejercerla. He venido para visitar a un enfermo y para satisfacer así una obligación convenida en deseo por mi condición sacerdotal que ningún buen cristiano debería eludir. Sentí que me envolvía con su discurso, que sus palabras mezclaba con la sustancia de la fiebre. Giraban alrededor de mi cerebro en círculo cuyo perímetro estaba limitado por las zonas interior, impenetrable y lisa, de la parte abovedada de mi calavera. Dije como el que está a punto de expirar: ¿Cree usted, padre, que aún hay salvación para un miserable como yo? Y recordé que había leído esa frase en algún sitio donde se narraba la muerte de un conocido artista. Claro, hijo, hay salvación para todo aquel que quiera alcanzarla y llegar a ella. Es tan fácil como extender una mano o dar un paso al frente. Tuve ganas de vomitar y él mismo me alcanzó la vacinilla y me sujetó la frente. Yo me ocupé de proyectar sobre aquel gesto de la calamidad la cantidad de ternura que mi desamparo exigía. Cuando pasó el acceso, el padre Beniopa sonrió con un gesto de cuyo componente cariñoso, al igual que la ternura anterior. Aún ignoro si procedía de él como emanación propia o como simple reflejo de la proyección efectuada por mí. Dijo: estos días estoy leyendo a un autor francés muy interesante. Me he acordado de él a propósito de sus vacilaciones y dudas respecto a la salvación. He subrayado un párrafo en el que, cito de memoria, dice: solo la criatura que nos impide satisfacer un deseo que ella misma nos ha sugerido es objeto de odio. ¿Cree usted que Dios podría pertenecer a esa clase de criaturas? No sé, padre, no sé. Yo le aseguro que no. Y añado que la blasfemia más obscena que usted fuera capaz de imaginar desaparecería sin dejar rastro alguno, como un surco en el agua, tan solo con que extendiera la mano en demanda de perdón y ayuda. Pero si al hablar de salvación, no se refiere usted a la otra vida, sino a esta que nos obliga a llevar zapatos para evitar el contacto con un suelo impuro y agresivo. Sonrió por lo que sin duda consideraba un hallazgo. Le diré que también hay salvación para aquellos que quieren alcanzarla. Basta con proponerse realizar empresas adecuadas a nuestras posibilidades y limitaciones. La humanidad, aparte de ser una virtud, constituye una táctica que, bien utilizada, proporciona frutos asombrosos. Yo mismo, si me permite la impertinencia de ponerme como ejemplo, he podido experimentar ese efecto cuando era más joven, muy enviado por la orden a Roma al objeto de cuyos estudios especializados me había otorgado una fama de listo que mi soberbia juvenil aceptó de buen grado.
En Roma tuve acceso a un mundo cultural y social que ni siquiera había imaginado. Mi afición por la lectura, que ya era antigua, alcanzó allí unos niveles enfermizos. Creí que con mi bagaje intelectual, podría traspasar sin peligro los límites que la propia Iglesia aconseja guardar a todos sus fieles. Así pues, caí en la tentación y me comencé a leer autores y obras que consiguieron desestructurar un equilibrio interno al que yo había atribuido una solidez desmesurada. El siguiente paso consistió en querer imitar a aquellos autores que me fascinaban. Pensé que podría ser como ellos, participar de su gloria levantada sobre el sublime impulso de la inteligencia, hábilmente entretejido con ese gran juguete del lenguaje que posee el hombre. Hizo un respiro, me miró nostálgico, pero con unos rictos que ponía en entredicho la calidad moral de esa nostalgia. Siga, por favor, dije. Bueno, si puede resumir fácilmente, fracasé y fracasé para siempre. La experiencia pudo haberme costado la vida, pero la orden me protegió como lo estamos protegiendo a usted ahora. Gracias a ella advertí que fuera de la iglesia yo ya no podía ser nada, excepto un pobre hombre condenado a ganarse la vida duramente y a expensas, tal vez de renunciar a mis aficiones personales, que nunca debieron entrar en contradicción con lo que significa ser ni un hábito religioso. Observé que en ese tramo de su discurso parecía referirse de forma exclusiva a las cuestiones prácticas de la vida, sin aludir para nada a la fe. Padecí una vez una grave enfermedad nerviosa que me inutilizó para los puestos de responsabilidad a los que mi larga y cara formación tendía. Todavía, de vez en cuando, aparecen algunas secuelas de aquella locura, pero el peligro está conjurado. Y no me va tan mal. Enseño a los muchachos algo que me gusta y hay a mi disposición una biblioteca de la que además tengo el placer de ser responsable y en la que sigo cultivándome, aunque